Curso del Perdón, paso 12. El misterio del perdón. Nada nos asemeja tanto a Dios como estar dispuestos al perdón. San Juan Crisóstomo. Bienvenidos a una nueva lección del curso basado en el libro Del resentimiento al perdón, una puerta a la felicidad, de Monseñor Francisco Ugarte Corcuera. En esta cuarta parte, hoy trabajaremos el tema del misterio del perdón. Iniciemos hablando de los efectos del perdón y la belleza del perdón de Dios. Perdonar es la manifestación más alta del amor y, en consecuencia, es lo que más transforma el corazón humano. Por eso, cada vez que perdonamos, se opera en nosotros una conversión interior, un verdadero cambio, al grado que San Juan Crisóstomo llega a decir: nada nos asemeja tanto a Dios como estar dispuestos al perdón. Mientras una persona está dominada por el resentimiento, mira al otro con malos ojos por los prejuicios que el odio y el rencor le dictan. Al perdonar, nace un sentimiento nuevo y la mirada se clarifica, desaparecen los prejuicios y se puede ver a los demás como realmente son, descubrir y valorar sus cualidades que hasta entonces estaban ocultas. Si los resentimientos son los principales enemigos para las relaciones con los demás, el perdón permite recobrar el tesoro de la amistad y recuperar el amor que parecía perdido. Qué doloroso resulta perder un amigo por la sencilla razón de que no se cuenta con la capacidad para perdonar alguna ofensa. Y qué frecuente es que el amor entre dos personas decaiga porque cada uno va acumulando, llevando cuentas de las ofensas recibidas, en lugar de pasarlas por alto y perdonarlas. El perdón mantiene vivo el amor, lo renueva y evita la pérdida de la amistad, que es uno de los dones más valiosos en esta vida. El perdón produce grandes beneficios, tanto a nivel personal como en relación con los demás y con Dios. Primeramente, en la aceptación seremos nosotros mismos. Nos serena. En nuestro interior se opera un estado de paz interior que por sí misma es liberador. El organismo ya no está atado, es libre, puede pensar y actuar como es debido, como todo ser auténticamente libre. Además, se dispone el corazón a la vivencia de la caridad, que tiene sus expresiones más concretas en todo este proceso. Se expresa en una caridad interna que se refleja en una bondad de corazón. Aceptar a cualquier persona, independientemente de lo que yo sienta por ella, silenciar sus errores, ponderar sus cualidades y virtudes, alegrarme por sus éxitos, también me lleva a pensar bien de los demás, contrarrestar la tendencia natural del dicho popular: piensa mal y acertarás, con una actitud cristiana, es decir, cree todo el bien que se oye, no creer sino el mal que se ve, y aún ese mal saber disculparlo. Tener en cuenta a la caridad externa que se manifiesta como fruto del perdón, podemos notar en primer lugar la benedicencia, es decir, hablar siempre bien de los demás, descubrir y alabar lo bueno y disculpar lo malo, evitar la crítica, la murmuración y la burla, servir desinteresadamente, colaborar generosamente, dar sin medida, sin buscar recompensa, tratar bien a todos, con aprecio, respeto, bondad y sencillez. La paz interior que provoca el haber perdonado se expresa en paz con Dios. Me ayuda a saberme y sentirme hijo querido del Padre, integrarme filialmente a Él. La paz con los hombres. Quien se sabe en paz con Dios puede lanzarse a la ardua tarea de buscar paz con los hombres. Que los que viven en contacto conmigo sepan que nada tiene que temer de mí, que no vean un rival, sino un amigo, no un obstáculo, sino un apoyo en su camino. La paz conmigo mismo. Aceptarme a mí mismo, mi pasado, admitir mis debilidades y,
una gran paciencia hacia mí mismo, todo esto hace posible la paz. Y es difícil estar en paz con Dios y los demás si en mí mismo no hay unidad todavía. La paz con el mundo entero, con toda la creación. Paz cristiana que ama la naturaleza porque es obra de Dios y se encuentra a gusto en el mundo porque es la casa del Padre Dios. Paz que todo lo abarca y todo lo lleva hacia un destino final en el corazón de Dios. Ahora hablemos de la felicidad. La paz del corazón es la única paz que trae la felicidad y esa paz del corazón es un don de Dios. La experiencia del amor misericordioso de Dios se puede entender cuando perdonamos a quienes nos ofenden. Nos ponemos en condiciones de ser perdonados por Dios. También el perdón divino es la manifestación más explícita de su amor por nosotros. Por tanto, al perdonar nos abrimos al amor de Dios, que a su vez es la fuente de nuestro propio amor hacia Él. En la medida en que nos sabemos y nos sentimos amados por Dios, nos movemos a amarle, deseándole corresponderle, y así es como concretamos nuestra llamada a la santidad que Él hace a todos los hombres. Es momento de hablar de la mejor forma de encontrar ese perdón, y es por eso que trataremos de comprender juntos qué es la confesión. Si lo comprendes verdaderamente con la mente y con el corazón, sentirás la necesidad y la alegría de hacer experiencia en este encuentro, en el que Dios, dándote su perdón mediante el ministro de la Iglesia, crea en ti un corazón nuevo, pone en ti un espíritu nuevo, para que puedas vivir una existencia reconciliada con Él, contigo mismo y con los demás, llegando a ser tú también capaz de perdonar y amar más allá de cualquier tentación de desconfianza y cansancio. ¿Por qué confesarse? Es una pregunta que vuelve a plantearse de muchas formas. ¿Por qué ir a un sacerdote a decir los propios pecados y no se puede hacer directamente con Dios, que nos conoce y comprende mucho mejor que cualquier interlocutor humano? Y de una manera más radical, ¿por qué hablar de mis cosas, especialmente de aquellas de las que me avergüenzo, incluso conmigo mismo, a alguien que es un pecador como yo y que quizás valora de modo completamente diferente mi experiencia o, aún peor, no la comprende en absoluto? ¿Qué sabe él de lo que es pecado para mí? Alguno añadirá. Y además, ¿existe verdaderamente el pecado? ¿O es solo un invento de los sacerdotes para que nos portemos bien? A esta última pregunta creo que puedo responder enseguida y sin temor a que se me desmienta. El pecado existe y no solo está mal, sino que hace mal. Basta mirar la escena cotidiana del mundo donde se derrochan violencia, guerra, injusticias, abusos, egoísmos, celos y venganzas. Quien cree en el amor de Dios, además, percibe que el pecado es amor replegado sobre sí mismo, ingratitud de que responde con la indiferencia y el rechazo. Este rechazo tiene consecuencias no solo en quien lo vive, sino también en toda la sociedad, hasta producir condicionamientos y entrelazamientos de egoísmo y de violencias que se constituyen en auténticas estructuras de pecado. Pensemos en las injusticias sociales, en la desigualdad entre países ricos y pobres, en el escándalo del hambre en el mundo. Justo por esto no se debe dudar en subrayar lo enorme que es la tragedia del pecado y cómo la pérdida del sentido del pecado, que es muy diferente a esa enfermedad del alma que llamamos sentimiento de culpa, debilita el corazón ante el espectáculo del mal y las seducciones de Satanás, el adversario que trata de separarnos de Dios. La experiencia del perdón. A pesar de todo, sin embargo, no creo poder afirmar que el mundo es malo y que hacer el bien es inútil. Por el contrario,
Estoy convencido de que el bien existe y es mucho mayor que el mal, que la vida es hermosa y que vivir rectamente por amor y con amor vale verdaderamente la pena. La razón profunda que me lleva a pensar así es la experiencia de la misericordia de Dios que hago en mí mismo y que veo resplandecer en tantas personas humildes. Pedir con convicción el perdón, recibirlo con gratitud y darlo con generosidad es fuente de una paz impagable. Por ello, es justo y es hermoso confesarse. ¿Por qué confesarse con un sacerdote? ¿Por qué no lo podemos hacer en forma secreta directamente con Dios? Ciertamente, uno se dirige siempre a Dios cuando confiesa sus pecados. Que sea necesario hacerlo también ante un sacerdote nos lo hace comprender el mismo Dios al enviar a su Hijo con nuestra carne. Demuestra querer encontrarse con nosotros mediante un contacto directo que pasa a través de los signos y los lenguajes de nuestra condición humana. Así como Dios ha salido de sí mismo por amor nuestro y ha venido a tocarnos con su carne, también nosotros estamos llamados a salir de nosotros mismos por amor suyo e ir con humildad y fe a quien puede darnos el perdón en su nombre con la palabra y con el gesto. Solo la absolución de los pecados que el sacerdote te da en el sacramento puede comunicarte la certeza interior de haber recibido verdaderamente el perdón y haber sido acogido por el Padre que está en los cielos, porque Cristo ha confiado al ministro de la Iglesia el poder de atar y desatar, de excluir y de admitir en la comunidad de la alianza. Ver Mateo 18:17. Tú solo no sabrás nunca verdaderamente si quien te ha tocado es la gracia de Dios o tu emoción, si quien te ha perdonado ha sido tú o ha sido Él por la vía que Él ha escogido, absuelto por quien el Señor ha elegido y enviado como ministro del perdón. Podrás experimentar la libertad que solo Dios da y comprenderás por qué confesarse es fuente de paz. 4. Un Dios cercano a nuestra debilidad. La confesión es por tanto el encuentro con el perdón divino que se nos ofrece en Jesús y que se nos transmite mediante el ministerio de la Iglesia. En este signo eficaz de la gracia, cita con la misericordia sin fin, se nos ofrece el rostro de un Dios que conoce como nadie nuestra condición humana y se le hace cercano un tiernísimo amor. Nos lo demuestra innumerables veces en el episodio de la vida de Jesús, desde el encuentro con la samaritana a la curación del paralítico, desde el perdón a la adúltera a las lágrimas ante la muerte del amigo Lázaro. De esta cercanía tierna y compasiva de Dios tenemos inmensa necesidad, como lo demuestra también una simple mirada a nuestra existencia. Cada uno de nosotros convive con la propia debilidad, atraviesa la enfermedad, se asoma la muerte, advierte el desafío de las preguntas que todo esto plantea el corazón. Por mucho que luego podamos desear hacer el bien, la fragilidad que nos caracteriza a todos nos expone continuamente al riesgo de caer en la tentación. El apóstol Pablo describió con precisión esta experiencia. Hay en mí el deseo del bien, pero no la capacidad de realizarlo. En efecto, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Romanos 7:18. Es el conflicto, es el conflicto interior del que nace la invocación. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Romanos 7:24. A ella responde de modo especial el sacramento del perdón, que viene a socorrernos siempre de nuevo en nuestra condición de pecado, alcanzándonos con la potencia sanadora de la gracia divina y transformando nuestro corazón y nuestros comportamientos. Por ello, la Iglesia no se cansa de proponernos la gracia de este sacramento durante todo el camino de nuestra vida. A través de ella Jesús, verdadero médico celestial,
se hace cargo de nuestros pecados y nos acompaña, continuando su obra de curación y de salvación. Como sucede en cada historia de amor, también la alianza con el Señor hay que renovarla sin descanso. La fidelidad y el empeño siempre nuevo del corazón que se entrega y acoge el amor que se le ofrece hasta el día en que Dios será todo en nosotros. Las etapas del encuentro con el perdón. Justo porque fue deseado por Dios profundamente humano, el encuentro con la misericordia que nos ofrece Jesús se produce en varias etapas que respetan los tiempos de la vida y del corazón. Al inicio está la escucha de la buena noticia, en la que te alcanza la llamada del amado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Marcos 1:15. A través de esta voz, el Espíritu Santo actúa en ti, dándote dulzura para consentir y creer en la verdad. Cuando te vuelves dócil a esta voz y decides responder con todo el corazón a quien te llama, emprendes el camino que te lleva al regalo más grande, un don tan valioso que le lleva a Pablo decir: en nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios 5:20. La reconciliación es precisamente el sacramento del encuentro con Cristo que, mediante el ministerio de la Iglesia, viene a socorrer la debilidad de quien ha traicionado o rechazado la alianza con Dios. Lo reconcilia con el Padre y con la Iglesia. Lo recrea como criatura nueva en la fuerza del Espíritu Santo. Este sacramento es llamado también de la penitencia, porque en él se expresa la conversión del hombre, el camino del corazón que se arrepiente y viene a invocar el perdón de Dios. El término confesión, usado normalmente, se refiere en cambio al acto de confesar las propias culpas ante el sacerdote, pero recuerda también la triple confesión que hay que hacer para vivir en plenitud la celebración de la reconciliación. La confesión de alabanza, Confessio Laudis, con la que hacemos memoria del amor divino que nos precede y nos acompaña, reconociendo sus signos en nuestra vida y comprendiendo mejor así la gravedad de nuestra culpa. La confesión del pecado, con la que presentamos al Padre nuestro corazón humilde y arrepentido, reconociendo nuestros pecados. Confessio Peccati. Y tercero, la confesión de fe, por último, con la que nos abrimos al perdón que libera y salva, que se nos ofrece con la absolución. Confessio Fidei. A su vez, los gestos y las palabras en las que expresamos el don que hemos recibido confesarán en la vida las maravillas realizadas en nosotros por la misericordia de Dios. 6. La fiesta del encuentro. En la historia de la Iglesia, la penitencia ha sido vivida en una gran variedad de formas, comunitarias e individuales, que sin embargo ha mantenido toda la estructura fundamental del encuentro personal entre el pecador arrepentido y el Dios vivo, a través de la mediación del ministerio del obispo o del sacerdote. A través de las palabras de la absolución pronunciadas por un hombre pecador que sin embargo ha sido elegido y consagrado para el ministerio, es Cristo mismo el que acoge al pecador arrepentido y lo reconcilia con el Padre, y en el don del Espíritu Santo lo renueva como miembro vivo de la Iglesia. Reconciliados con Dios, somos acogidos en la comunión vivificante de la Trinidad y recibimos en nosotros la vida nueva de la gracia, el amor que solo Dios puede infundir en nuestros corazones. El sacramento del perdón renueva, así, nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, en cuyo nombre se nos da la absolución de las culpas. 7. La vuelta a la casa del Padre. En relación a Dios Padre, la penitencia se presenta como una vuelta a casa. Este es propiamente el sentido de la palabra teshuva, que el hebreo usa para decir conversión.
Mediante la toma de conciencia de tus culpas, te das cuenta de estar en el exilio, lejano de la patria del amor. Adviertes malestar, dolor, porque comprendes que la culpa es una ruptura de la alianza con el Señor, un rechazo de su amor. Es amor no amado, y por ello es también fuente de alienación, porque el pecado nos desarraiga de nuestra verdadera morada, el corazón del Padre. Es entonces cuando hace falta recordar la casa en la que nos espera. Sin esta memoria del amor, no podríamos nunca tener la confianza y la esperanza necesaria para tomar la decisión de volver a Dios. Con la humildad de quien sabe que no es digno de ser llamado hijo, podemos decidirnos a ir a llamar a la puerta de la casa del Padre. Qué sorpresa descubrir que esta es la ventana escrutando el horizonte porque espera desde hace mucho tiempo nuestro retorno. A nuestras manos abiertas, al corazón humilde y arrepentido, responde la oferta gratuita del perdón con el que el Padre nos reconcilia consigo, convirtiéndonos de alguna manera a nosotros mismos. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Lucas 15:20. Con esta extraordinaria ternura, Dios nos introduce de manera renovada en la condición de hijos, ofrecida por la alianza establecida en Jesús. 8. El encuentro con Cristo, muerto y resucitado por nosotros. En relación al Hijo, el sacramento de la reconciliación nos ofrece la alegría del encuentro con Él, el Señor crucificado y resucitado que, a través de su Pascua, nos da la vida nueva, infundiendo su Espíritu en nuestros corazones. Unidos a Jesús en su muerte de cruz, morimos al pecado y al hombre viejo que en Él ha triunfado. Su sangre, derramada por nosotros, nos reconcilia con Dios y con los demás, abatiendo el muro de la enemistad que nos mantiene prisioneros de nuestra soledad, sin esperanza y sin amor. El muro de la enemistad. La fuerza de su resurrección nos alcanza y transforma. El resucitado nos toca el corazón, lo hace arder con una fe nueva, que nos abre los ojos y nos hace capaces de reconocerle junto a nosotros y reconocer su voz en quien tiene necesidad de nosotros. Toda nuestra existencia de pecadores, unida a Cristo crucificado y resucitado, se ofrece la misericordia de Dios para ser curada de la angustia, liberada del peso de la culpa, confirmada en los dones de Dios y renovada en la potencia de su amor victorioso. Liberados por el Señor Jesús, estamos llamados a vivir como Él, libres del miedo, de la culpa y de las seducciones del mal, para realizar obras de verdad, de justicia y de paz. 9. La vida nueva del Espíritu. Gracias al don del Espíritu que infunde en nosotros el amor de Dios, de Romanos 5:5, el sacramento de la reconciliación es fuente de vida nueva, comunión renovada con Dios y con la Iglesia, de la que precisamente el Espíritu es el alma y la fuerza de cohesión. El Espíritu es quien empuja al pecador perdonado a expresar en la vida la paz recibida, aceptando sobre todo las consecuencias de la culpa cometida, la llamada pena, que es como el efecto de la enfermedad representada por el pecado y que hay que considerarla como una herida que cura el óleo de la gracia y la paciencia del amor que hemos de tener hacia nosotros mismos. El Espíritu, además, nos ayuda a madurar el firme propósito de vivir un camino de conversión hecho de empeños concretos de caridad y de oración. El signo penitencial requerido por el confesor sirve justamente para expresar esta lección. La vida nueva, a la que así renacemos, puede demostrar más que cualquier otra cosa la belleza y la fuerza del perdón invocado y recibido siempre de nuevo. Perdón quiere decir justamente don renovado. Perdonar es dar infinitamente. Te pregunto entonces,
¿Por qué prescindir de un regalo tan grande? Acércate a la confesión con corazón humilde y contrito y vívelo con fe. Te cambiará la vida y dará paz a tu corazón. Entonces, tus ojos se abrirán para reconocer los signos de la belleza de Dios presentes en la creación y en la historia, y te surgirá del alma el canto de alabanza. 10. Dejémonos reconciliar con Dios. La invitación del apóstol Pablo se convierte así también en la mía. Examen de conciencia para prepararte para una buena confesión. Prepárate a la confesión, si es posible, a plazos regulares y no demasiado lejanos en el tiempo, en un clima de oración, respondiendo a estas preguntas bajo la mirada de Dios, eventualmente verificándolo con quien puede ayudarte a caminar más rápida en la vía del Señor, recordando cada uno de los mandamientos para ver en cuál de ellos hemos fallado. Primero, no tendrás otro Dios fuera de mí. Deuteronomio 5:7. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. ¿Amo así al Señor? ¿Le doy el primer lugar en mi vida? ¿Me empeño a rechazar todo ídolo que puede interponerse entre Él y yo, ya sea el dinero, el placer, la superstición o el poder? ¿Escucho con fe su palabra? ¿Soy perseverante en la oración? Segundo, no tomarás en falso el nombre del Dios, tu Señor. Deuteronomio 5:11. ¿Respeto el nombre santo de Dios? ¿Abuso al referirme a Él, ofendiéndolo o sirviéndome de Él en lugar de servirlo? ¿Bendigo a Dios en cada uno de mis actos? ¿Me remito sin reservas a su voluntad sobre mí, confiando totalmente en Él? ¿Me confío con humildad y confianza a la guía y a la enseñanza de los pastores que el Señor ha dado a su iglesia? ¿Me empeño en profundizar y nutrir mi vida de fe? Tercero, santificarás las fiestas. Deuteronomio 5:12 al 15. Vivo la centralidad del domingo, empezando por su centro, que es la celebración de la Eucaristía, y los otros días consagrados al Señor para alabarlo y darle gracias por confiarme a Él y reposar en Él. Participo con fidelidad y empeño en la liturgia festiva, preparándome a ella con la oración y esforzándome en obtener fruto durante toda la semana. Santifico el día de fiesta con algún gesto de amor hacia quien lo necesita. Cuarto, honrar a tu padre y a tu madre. Deuteronomio 5:16. Amo y respeto a quienes me han dado la vida. Me esfuerzo por comprenderles y ayudarles, sobre todo en su debilidad y sus límites. Quinto, no matar. Deuteronomio 5:17. Me esfuerzo por respetar y promover la vida en todas sus etapas y en todos sus aspectos. ¿Hago todo lo que está en mi poder por el bien de los demás? ¿He hecho mal a alguien con la intención explícita de hacerlo? ¿Cómo vivo la caridad hacia el prójimo? ¿Estoy atento y disponible, sobre todo hacia los más pobres y los más débiles? ¿Me amo a mí mismo sabiendo aceptar mis límites bajo la mirada de Dios? Sexto, no cometerás actos impuros. Deuteronomio 5:18. No desearás la mujer de tu prójimo. Deuteronomio 5:21. ¿Soy casto en pensamientos y actos? ¿Me esfuerzo en amar con gratitud, libre de la tentación de la posesión y de los celos? ¿Respeto siempre y en todo la dignidad de la persona humana? ¿Trato mi cuerpo y el cuerpo de los demás como templo del Espíritu Santo? Séptimo, no robar. Deuteronomio 5:19.
No desear los bienes ajenos. Deuteronomio 5:21. Respeto los bienes de la creación. Soy honesto en el trabajo y en mis relaciones con los demás. Respeto el fruto de trabajo de los demás. Soy envidioso del bien de los otros. Me esfuerzo en hacer a los otros felices o pienso solo en mi felicidad. Octavo, no pronunciar falso testimonio. Deuteronomio 5:20. Soy sincero y leal en cada palabra y acción. Testimonio siempre y solo la verdad. Trato de dar confianza y actúo en modo de merecerla. Noveno, me esfuerzo en seguir a Jesús en la vía de mi entrega a Dios y a los demás. Trato de ser como Él, humilde, pobre y casto. Y décimo, encuentro al Señor fielmente en los sacramentos, en la comunión fraterna y en los servicios a los más pobres. Vivo la esperanza en la vida eterna, mirando cada cosa a la luz del Dios que llega y confiando siempre en sus promesas. Reflexión del día. No acumulemos ni llevemos la carga de las circunstancias que nos ofendieron.